Dedicamos este tercer módulo a tratar algunos aspectos de la protección contractual del consumidor, particularmente los instrumentos que refieren a la protección en el campo o en el periodo precontractual. La ley 24.240 se ocupa del problema de qué es lo que ocurre antes de que se perfeccione el contrato. Pero no contiene una regulación integral del problema precontractual. Sí se dedica a regular algunas cuestiones puntuales, algunos problemas específicos, básicamente los problemas de la publicidad, de la oferta y de la información en el periodo precontractual. El primer gran tema del periodo precontractual en el campo del derecho del consumidor es el problema de la información. De acuerdo a lo que la dogmática consumerista tiene establecido, existe una información precontractual y una información contractual. La información precontractual es toda aquella información que tiene que ver con permitirle al consumidor tomar la decisión de contratar o no contratar acerca de un bien de consumo de la manera más racional posible. Esto es la información que tiene por función permitir una toma racional, una decisión racional por parte del consumidor al momento de decidirse si contratar o no contratar. Por eso se trata de información que tiene que ver con, en primer lugar, el bien de consumo, esto es, información que tiene que estar referida al producto o al servicio de consumo que se va a contratar, esa información que tiene que ver con cuáles son los derechos que el consumidor va a tener una vez que logra celebrar o perfeccionar el contrato, y que son las informaciones que van a llevar al consumidor a la decisión de contratar o de no contratar. En cambio, se entiende por información contractual toda aquella información que tiene que ver con la ejecución del contrato de consumo. Esto es, toda la información que al consumidor le va a ser útil, le va a servir una vez que ya haya perfeccionado, que ya haya celebrado el contrato de consumo. La información en el campo del derecho del consumidor tiene una función fuertemente preventiva. Lo que procura es que el consumidor se dé cuenta tenga cabal conocimiento de qué es lo que va a hacer en el campo del consumo antes de que lo haga, y en ese sentido actúa preventivamente. Mientras que instrumentos que ocupaban este espacio en el campo del derecho civil clásico del siglo XIX actuaban a posteriori, como por ejemplo ocurre con el tema de los vicios redivitorios o de la evicción o la teoría del error. Esto es, instrumentos que no procuran prevenir, sino que se ocupan del problema una vez que el problema ya existe. La ley 24.240 tiene una norma general, que es la norma del artículo 4, en la cual obliga al proveedor a brindar la información. Esta es la norma genérica. Luego hay una cantidad de reglas a lo largo de la ley 24.240 que se ocupan de deberes específicos de información, ¿no?, que especifican esta regla general del artículo 4. A su vez, esta norma del artículo 4 lo que hace es traducir en términos de una obligación legal para los proveedores, de traducir lo que la Constitución establece como el derecho a la información de los consumidores en el artículo 42 de la Constitución Nacional. Esto es, hay un derecho fundamental a la información,
luego una obligación general de los proveedores de brindar información y luego, finalmente, deberes específicos de información a lo largo de toda la ley 24.240 y en realidad en todo el microsistema de defensa del consumidor. Pero no existe una norma que establezca como regla un deber precontractual de información. La existencia de este deber precontractual de información se extrae de la norma del artículo 42 de la Constitución Nacional y de la obligación general de informar. El segundo problema del cual se ocupa el derecho del consumidor en el campo de lo precontractual es el problema de la publicidad. Lo primero que hay que decir es que la ley 24.240 no tiene una regulación integral del fenómeno publicitario. Solo se ocupa de un problema puntual de la publicidad, que genera la publicidad, que es el problema de la integración de la publicidad al contrato. En la Argentina no existe una ley general que regule el problema de la publicidad. Existen publicidades que están reguladas en leyes específicas. La publicidad respecto de los productos que contienen tabaco, de las bebidas alcohólicas, de los medicamentos. O sea, hay legislaciones que se ocupan de algunas publicidades, pero no hay una regulación integral del fenómeno publicitario en el derecho positivo argentino. Y tampoco existe este tipo de regulación en el campo del derecho del consumidor. El artículo 8 de la ley 24.240 lo que dice es que las precisiones formuladas en la publicidad obligan a quien la emite e integran el contrato que luego se celebre. Esto es, el artículo se refiere a un tipo particular de publicidades que son las publicidades que contienen alguna información, esto es, que contienen alguna precisión puntual. La publicidad de la que se ocupa el artículo 8 es la que tiene una precisión. Esto significa que no todas las publicidades están captadas por esta disposición del artículo 8. Cuando la publicidad no tenga ninguna información, cuando sea una mera exageración, un mero puffing, no va a integrar el contrato que se celebre, ni resulta obligatoria para quien le emite. Y no existe una obligación de informar en la publicidad. Cuando la publicidad contenga alguna precisión, alguna información, se disparan las dos reglas. La regla del artículo 8, esto es, esa publicidad es obligatoria y va a integrar el contrato que se celebre con el consumidor, y hay que cumplir con el deber de información establecido en el artículo 4 de la ley 24.240. Pero, vuelvo a repetir, eso ocurre cuando la publicidad contiene alguna información, cuando la publicidad contiene alguna precisión. La tercera posibilidad es que la publicidad constituya una verdadera oferta. Esto es, que tenga todos los elementos que integran la oferta y que están establecidos en el artículo 1148 del Código Civil. Cuando la oferta reúne todos los requisitos que se requieren para que exista una oferta conforme al artículo 1148, estaremos frente a una oferta publicitaria. La oferta publicitaria resulta obligatoria, pero como voy a explicar luego, no por vía del artículo 8, sino por vía del artículo 7. En el campo del derecho al consumidor, las ofertas son obligatorias. En definitiva, existen tres tipos de publicidades. La publicidad que no contiene ninguna afirmación, la publicidad que contiene alguna afirmación, pero que no llega a ser una oferta. En este sector se aplica el artículo 8 de la ley 24.240, y las publicidades que constituyen una verdadera oferta. El cuadro sería este que ustedes tienen en la pantalla. La publicidad que constituye una oferta, esto es, aquellas publicidades que cumplimentan con los requerimientos del artículo 1148 del Código Civil. La publicidad que contiene alguna precisión, esto es, la publicidad como mero acto precontractual. Esta publicidad es
la publicidad de la cual se ocupa el artículo 8 de la Ley 24.240 y resulta obligatoria e integra el contrato, y la publicidad que no contiene una información, que es una publicidad de la cual el derecho del consumidor, respecto de la cual el derecho del consumidor no se interesa, por la cual el derecho del consumidor no se ocupa. ¿Cuál es el problema del cual el derecho del consumidor, el problema del cual se quiso ocupar o pretendió ocuparse a través de esta norma del derecho del consumidor? El problema es que en el campo del derecho, de la teoría contractual clásica, o sea, del derecho civil, la publicidad no constituye una oferta, es una oferta al público en general, y estas ofertas al público en general en el campo del Código Civil y de Comercio son entendidas como meras invitaciones a ofertar, que no resultan obligatorias para quien la emite. Entonces se daban los casos en los cuales para hacer marketing respecto de un producto o un servicio se publicitaban algunos contenidos, se hacían algunas precisiones y luego en los contratos esas precisiones no eran escritas, no eran trasladadas a los textos contractuales. Cuando los consumidores pretendían reclamar aquello que había sido publicitado, pero que no había sido luego escrito en el contrato, los tribunales señalaban que eso se trataba de una invitación a ofertar, una oferta al público en general, que no constituye una oferta y que por lo tanto no resulta obligatorio y no integra el texto contractual. Entonces, frente a este problema puntual, la ley de defensa del consumidor, y no solo nuestra ley de defensa del consumidor, otras, como ocurre en España y en Brasil, establecen frente a este problema una norma específica, en el caso nuestro el artículo 8, para dejar establecida la regla de que la publicidad obliga a quien la emite e integra el contrato. Un problema que no resuelve la ley 24.240 expresamente es el problema de aquellas publicidades que resultan ser menos favorables que lo que establece el texto contractual. Problema que está previsto en la ley española de defensa del consumidor y que debe ser resuelto en el sentido de que si la publicidad contiene alguna regla que no resulta favorable al consumidor, esa publicidad no integra el contrato a partir del principio de la aplicación del principio de la interpretación de la ley a favor del consumidor. El tercer problema del cual precontractual, el tercer tema precontractual del cual se ocupa el derecho del consumidor es el problema de la oferta. La gran innovación que produce la ley 24.240 en el campo de la oferta es considerar a la oferta como una oferta obligatoria. En los códigos civiles de tradición francesa, como el Código Civil argentino, la oferta no es obligatoria para quien la emite. Quien emite una oferta puede retractarla, puede revocar esa oferta mientras no haya sido aceptada por los destinatarios. Esto es, el principio en el Código Civil es el principio de la no obligatoriedad de la oferta o de la no vinculatoriedad de la oferta. La dogmática ha dicho respecto de la oferta del Código Civil que tiene una vinculatoriedad relativa, esto es, resulta relativamente vinculante en el sentido de que debe ser seria. Cuando se emite una oferta, debe existir esta intención, esta voluntad de contratar para el caso de que la oferta sea aceptada, pero no genera, no causa, no es fuente de una obligación de contratar. No existe en el derecho civil argentino la obligación de contratar como regla general cuando se ha emitido una oferta. En cambio, en el campo del derecho del consumidor, la regla que establece el artículo 7 es la regla de la obligatoriedad de la oferta. La oferta resulta obligatoria para quien la emite y como regla general, si se emite en lugares que se comunica en lugares que están fuera del lugar si se comercializa, el bien, fuera del lugar en el cual se emitió la oferta,
debe contener un plazo de vigencia. Esto es un plazo de comienzo y un plazo de finalización. Y existe para el proveedor una obligación de contratar con todos aquellos que acepten la oferta, sea asistiendo al local comercial o enviando la aceptación, en el periodo en el cual por el cual la oferta se mantenía en vigencia. Esto es un giro copernicano, es un giro de 180 grados respecto de la regulación del código, la regulación que contiene, el Código Civil. Esto es, el principio en el campo del derecho del consumidor es que la oferta es obligatoria, es vinculante, en términos de la dogmática es absolutamente vinculante, no relativamente vinculante, absolutamente vinculante, produce una obligación de contratar. Por lo tanto, el incumplimiento de la oferta genera una responsabilidad que es precontractual, pero cuyo contenido es igual al de la responsabilidad contractual. Esto es, debe entregarse la cosa, prestarse el servicio. La sanción frente al incumplimiento precontractual de lo establecido, de lo ofertado, es el contrato. La sanción es que se obliga al proveedor a contratar. Este es un caso de responsabilidad precontractual, pero en el cual la sanción es equivalente a la que existe en el campo del incumplimiento contractual. En síntesis, como muestra esta filmina, el cuadro puede quedar dibujado de la siguiente manera. Existen publicidades que constituyen una verdadera oferta. Esa es, como adelanté hoy, la publicidad que cumplimenta con los requisitos del artículo 1148 del Código Civil. Respecto de esta, se aplica el artículo 7 de la Ley 24240. Y esto no está en la filmina, pero resulta obligatoria precisamente por constituir una oferta del artículo 7. E integra el contrato, pero por constituir una oferta del artículo 7. Luego existen las publicidades que no llegan a ser ofertas, que son actos precontractuales, pero que contienen alguna precisión, alguna información, alguna afirmación. Respecto a esa publicidad se aplica la otra regla, la regla del artículo 8 de la Ley 24240, y también resulta obligatoria e integra el contrato si el contrato se celebra. Y finalmente, las publicidades que han quedado fuera del campo de trabajo del derecho del consumidor, que son las publicidades que no contienen ningún tipo de información. Como pueden ver, existe en el campo del derecho del consumidor una profunda preocupación por la situación del consumidor antes de contratar, que es una preocupación en verdad por todas aquellas relaciones de consumo que no tengan causa fuente en el contrato de consumo, sino en algún acto precontractual, como la publicidad o como la oferta. Este acento en la preocupación por el periodo precontractual es una característica novedosa del derecho del consumidor que de alguna manera se puede contrastar con la falta de preocupación por la cuestión precontractual que existe en el campo del derecho común, en el campo del derecho civil, y que encuentra su razón en el principio de protección del consumidor.